Padre, una vez más estamos delante de ti, dándote muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, que sea poderosa para que nos hable, nos enseñe, nos instruya, Señor, para que aprendamos a caminar delante de ti, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, Dios mío, y podamos comprender las verdades, Dios mío, tus caminos, y que los podamos aplicar en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos también por Octavio, nuestro hermano, Señor, que ha estado sufriendo en su corazón infartos y ha tenido repercusiones, Dios mío, ha sido operado y está en recuperación. Te pedimos por él, en el nombre de Jesucristo. Padre, abrimos nuestro corazón para recibir el alimento espiritual en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra serie tomando en cuenta a Dios. Ya estamos prácticamente el próximo domingo, estamos hablando de que llegamos al final de ella. Vamos a hacer un cierre de esta enseñanza, de esta serie de enseñanzas, tomando en cuenta a Dios. Y en ella el objetivo ha sido identificar todo aquello que nos desconecta inconscientemente de Dios y que nos impide tener una relación viva con Dios. Y una vez identificando esto, que volvamos a tener a tomar en cuenta a nuestro Dios. Esa ha sido la línea de todas las enseñanzas. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Cuando Dios va primero. Y te invito para que la escuches nuevamente en nuestros canales de YouTube y Spotify. El día de hoy, hermanos, tenemos una enseñanza más, que suma más en nuestra cúmulo de enseñanzas en esta serie, y la enseñanza del día de hoy se titula El gozo de vivir con Dios en el centro. Y la vamos a considerar, como lo hacemos siempre, en 3 puntos importantes. Y hemos considerado estos 3 puntos, hermanos. Primero, ¿por qué quitamos a Dios de nuestro corazón? Punto 2, ¿cómo volver a poner a Dios en el centro de nuestro corazón? Y punto 3, conectados con Dios, conectados a lo extraordinario. Vamos a ver cada uno de los puntos, hermanos. Punto número 1, ¿por qué quitamos a Dios de nuestro corazón? Yo creo que todos tenemos en nuestra mente una idea de por qué lo hacemos, ¿verdad? O por qué lo quitamos. Pero yo quiero no solamente referirme a eso que tú piensas. Bueno, es que me afano mucho, es que me distraigo, es que me ocupo en otras cosas. Sí, todo eso es real. Pero lo real de todo esto está más profundo. Quitar a Dios de nuestro corazón es obviamente el resultado de vivir nuestra propia vida por nosotros mismos, sin tomar en cuenta a Dios. Pero esta es una tendencia inevitable. Esto todos lo traemos dentro. Somos guiados por nuestro propio criterio y nuestro propio entendimiento de lo que consideramos bueno o malo. Y esto lo hemos entendido, lo hemos aprendido. Es el sarc que hay en nuestro interior. Es el asentamiento de la maldad en el hombre. Y esto es lo que heredamos de Adán. Entonces es inevitable que todos nosotros en nuestra actitud diaria, en nuestra búsqueda de vivir la vida, hagamos a un lado a Dios. Es algo inevitable. Entonces es el resultado del pecado de Adán que fue transmitido al ser humano de generación en generación. En Romanos 5:12, allí lo dice con claridad, que el pecado que cometió se transmitió a todos los hombres y la muerte, porque todos hemos pecado. Entonces, esa herencia que nos dio Adán es la que provoca que dentro de nosotros inevitablemente busquemos vivir sin consultar a Dios. Es lo que Pablo decía, miserable de mí. Encuentro dentro de mí una ley que me lleva al pecado. Ciertamente en mi interior amo la ley de Dios y la quiero obedecer, pero hay algo dentro de mí que no quiere, no está de acuerdo. Entonces, eso es el sarc. Cuando Adán comió del huerto, del árbol, del conocimiento del bien y el mal, que recibió al comerlo, fue un criterio personal, un discernimiento escaso entre lo bueno y lo malo. Y Dios no quería que el hombre recibiera eso porque Dios sabía, Dios veía que lo que iba a hacer es que el hombre ya no iba a estar
consultándolo. Ya no le iba a estar dando lugar. El hombre iba a vivir independiente. Y eso es lo que Dios quería evitar. Obviamente el pecado, la muerte y todo, consecuencias de la desobediencia, pero esta iniciativa del ser humano de querer vivir por su propia cuenta era algo que Dios quería evitar. Pero entonces, con esta actitud, el hombre no puede evitar despegarse de Dios. El hombre no puede evitar desobedecer a Dios. El hombre no puede evitar dejar de pecar. Y Dios lo estableció todo así, y la Escritura lo dice, que Dios lo estableció todo bajo pecado. Con un propósito, darle lugar a Jesucristo. Para que el hombre necesitara quitarse ese ADN que recibió de Adán y que mediante un nuevo nacimiento, un nuevo ADN se colocara en su interior y con este pudiera servir a Dios. ¿Sí me explico? Entonces Dios sujetó todo así. Dios lo hizo todo así para que entonces reconociéramos que necesitábamos un Salvador. Hermanos, esta falta de alineación con Dios no sucede de un día para otro, ni tampoco es algo que buscamos intencionalmente, pero lo hacemos. Nos desconectamos de Dios, hacemos nuestra propia vida sin ser dirigidos por Él. Y esto lo vamos nosotros realizando día con día y poco a poco vamos quitando a Dios del centro de nuestro corazón. ¿Cómo sucede esto? Bueno, con cosas muy simples, esas que ya habías pensado. Dejamos de consultarlo, dejamos de buscarlo, dejamos de orar, dejamos de anhelar su presencia y poco a poco vamos cayendo prisioneros del afán y la ansiedad diaria. Todos nos ocupamos en trabajar, andamos tan ocupados correteando el bolillo que nos olvidamos de buscar a Dios. Y es algo inconsciente, es algo que hacemos porque el trajín de la vida nos lleva. Nadie tiene en mente ignorar a Dios, ¿o sí? Pero caemos en ello, lo hacemos inconscientemente. Entonces nuestro corazón no es que quede vacío. Lo que pasa es que se llena de otras cosas. ¿Sí me explico? O sea, lo llenamos de un montón de cosas y conforme metemos cosas que corresponden a este mundo, a Dios lo vamos haciendo a un lado y es inconsciente. Nadie lo está buscando con toda la intención. Nadie tiene en su mente el propósito de ofender a Dios, pero todos caemos en ese mismo hábito de vida. Es irremediable. Y la razón es para que vez tras vez reconozcamos que necesitamos a Dios. O hay algunos de ustedes que en su afán va caminando y cuando va bien metido en su afán, cuando menos piensa y dice, Dios mío, ¿y Dios dónde está en mi vida? Y nos pasa de que cuando estamos en aprietos, ahí sí volteamos al cielo, ¿verdad? Dios mío, ¿dónde estás? Ni me di cuenta en qué parte del camino me salí del camino. Lo cierto es que todo está diseñado para que mientras vivamos en este cuerpo estemos necesitando a Dios y estemos haciendo pausas para volver a Él. Es algo inevitable, eso está sucediéndonos todos los días. Y mira, te voy a mencionar 5 causas ordinarias por medio de las cuales nos desconectamos de Dios. La primera de ellas es la autosuficiencia. ¿Quién puede reconocer que la autosuficiencia es algo en lo que vivimos cotidianamente? Nos acostumbramos a vivir resolviendo por nosotros mismos todas las cosas y no consultamos a Dios. Nosotros tomamos decisiones buenas, pero no guiadas por Dios. Vivimos así, ordinariamente. Y podemos decir, ¿qué tiene de malo? Pues sí, no tiene nada de malo, pero no estamos siendo guiados por Dios. Sin darnos cuenta,
nuestro ego empieza a reemplazar la dirección divina y dejamos a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida. La autosuficiencia es una de las principales causas y es cotidiana. La segunda, el afán diario. El afán diario. Nos llenamos de tareas, nos llenamos de responsabilidades, tenemos muchas metas, tenemos muchos planes. Todo lo hacemos en piloto automático. Estamos viviendo diariamente por pura inercia y sin incluir a Dios. Entonces nuestra vida se vuelve funcionalmente humana. Vivimos como vive todo el mundo. Atrapados en el afán, vivimos ansiosos, empezamos a experimentar enfermedades, consecuencias por el afán diario, por las preocupaciones, por el estrés. No dormimos igual que los que no creen en Dios como tú y como yo. Nos pasa exactamente lo mismo, vivimos humanamente igual que todos, cargados de afán, de ansiedad, pero espiritualmente estériles. Entonces el afán diario es algo que nos desconecta de manera regular. Otra cosa, la tolerancia hacia el pecado. Miren, vivimos tan acelerados, tan llenos de compromisos, tan ocupados, e incluso nos damos permisos de ciertas cosas que no son correctas. Permitimos áreas de tinieblas en nuestras vidas, en nuestro corazón, cosas que no están alineadas con Dios y las toleramos y les permitimos que permanezcan allí por conveniencia o por las circunstancias, lo que tú quieras, pero les permitimos que se queden allí esas áreas de tinieblas en nosotros y no tomamos la decisión de trabajarlas. Y esas áreas son áreas en donde nosotros le tenemos cerrada la puerta a Dios con nosotros. Son áreas donde Dios no gobierna nuestra vida. Y si nosotros vamos permitiendo que esto se esté dando en nuestras vidas, el resultado final es que empezamos a enfriarnos en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Otra, heridas no sanadas y decepción de Dios. Muchos de nosotros nos decepcionamos de Dios porque sentimos que Él no actuó en ciertos momentos de nuestra vida, no nos protegió, no estuvo allí para nosotros. Es la percepción que tenemos, es la idea que nos ha quedado, es la memoria y el recuerdo que hemos guardado de esos eventos. Y nos resentimos con Dios, pero de manera callada, de manera quieta. Seguimos nosotros siendo personas de fe, seguimos a Dios, pero de lejos, sin confiar en Él del todo. Tenemos ciertas reservas por estas heridas no trabajadas, por estas decepciones que nosotros vamos acumulando de Dios. E incluso llegamos a decir, ¿qué caso tiene orar? ¿Qué caso tiene hablar con Dios si Él de todas maneras no me responde? Y vamos guardando nosotros decepciones y heridas de Dios mismo. Esta herida no trabajada se convierte en una barrera entre Dios y nosotros. Y es necesario abrir nuestros ojos, porque de persistir llegaremos a un punto en el que espiritualmente nuestra vida será estéril y estará totalmente apagada. Y otra cosa, lo último, el hábito de sobrevivir sin su presencia. Nos volvemos zombie creyentes. Al paso del tiempo, nos convertimos en zombie creyentes. ¿Qué es esto, Eleazar? Muy activos en la iglesia, hablamos de Dios donde sea que nos encontramos, pero no tenemos una relación personal con Él. Vamos en automático. Parecemos fuertes por fuera, pero marchitos en nuestro espíritu, porque no tenemos intimidad con Dios. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Si tú y yo empezamos a
a recibir o a anhelar en nuestro corazón cosas de este mundo, esas cosas competirán con nuestro Dios en nuestro corazón. Y Jesús fue muy claro al decirnos lo siguiente en Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Lo que tú y yo anhelemos, lo que resulte ser muy, muy deseado por nosotros, eso va a competir con Dios. Y si nuestro trabajo se convierte en nuestra obsesión, si ganar dinero se convierte el objetivo más preciado de nosotros, eso ocupa la atención de nuestro corazón y sin que nos demos cuenta, desplazamos a Dios. Y si esto se vuelve un hábito, una forma, nos habituamos, como dice aquí, a sobrevivir sin la presencia de Dios, sin tener una comunión con Dios, entonces esas cosas van a ocupar nuestro corazón. Nosotros vamos a levantar en nuestro corazón un altar y los vamos a colocar como ídolos modernos. Y Dios lo desplazamos sin querer, sin que nos demos cuenta. Hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Dónde está nuestro enfoque? Diariamente, ¿por qué trabajas? ¿Cuál es tu meta de vida? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué define tus decisiones? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué piensas? ¿Qué es aquello que si lo tuvieras, tu vida sería diferente? Si es cualquier cosa menos Dios, entonces lo has desplazado. Hemos quitado a Dios del centro de nuestro corazón. Hermanos, yo solo quiero decirte que si Dios no es el centro, estamos desenfocados, aunque parezcamos tener fe. Quitarlo del centro no solo es pecado, hermanos. Venimos a menos, quedamos vacíos y nos desconectamos de la fuente de la vida. Mira, es como si nuestro corazón dejara de funcionar. Si no funciona el corazón, nada funciona. Pero a un corazón que no está funcionando, se le puede mantener funcionando con medicamentos, con fármacos, con una respiración artificial. Se le puede dar resucitación cardiopulmonar y puede fungir el bombeo y enviar sangre a los órganos vitales, pero mientras el corazón deje de funcionar, nada funcionará igual. Y puede estar con vida artificial, pero la vida realmente no está. Está la persona viviendo, pero está funcionando mal. Eso nos pasa cuando nos desconectamos de Dios. Eso nos pasa. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, las cosas empiezan a funcionar mal, se desvirtúan todas las cosas. Y es bien importante que entendamos lo vital que es que tú y yo tengamos a Dios en el centro de nuestro corazón, porque así fuimos diseñados, para que Él estuviera allí. Y cuando no está Él allí, cuando hay otra cosa, cuando hay un ídolo moderno, algún otro, lo que tú y yo le demos más valor y lo coloquemos en nuestro corazón, nuestra vida vendrá a ser un desorden. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No basta solo con saber que hemos desplazado a Dios de nuestro corazón. Necesitamos conectarnos con Él de nuevo. Necesitamos identificar ese ídolo con el que lo hemos desplazado y lo hemos echado fuera, a Dios. Y ese ídolo, una vez identificado, a ese es al que debemos echar fuera y volvernos a conectar con Dios, hacerlo, recibirlo nuevamente en nuestro corazón. Porque Dios está esperando que tú y yo lo invitemos de nuevo. Y ese es el siguiente paso urgente. Por eso vamos a hablar del segundo paso, del segundo punto. Cómo volver a poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Como dijimos, no basta reconocer que Dios ya no está en el centro del corazón nuestro. Hay que traerlo de vuelta. Y esto no ocurre solo porque lo queramos. Esto no ocurre solo porque lo pensemos.
no por tener solo buenas intenciones. ¿Sabes qué cosa se requiere? Se requiere decisiones conscientes para quitar el ídolo que está usurpando el centro de nuestro corazón, y necesitamos echarlo fuera, pero necesitamos rendirnos delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes desean sentir nuevamente la presencia de Dios con poder? ¿Cuántos desean escuchar su voz? ¿Cuántos anhelan tener tiempos íntimos, poderosos con Dios? Y la pregunta es si estamos dispuestos a darle a Dios espacio en nuestra agenda, a darle a Él el control y que Él ordene nuestras prioridades. Ahí tenemos a nuestro propio ego que se atraviesa. Así es que volver a poner a Dios en el centro es morir a nuestro ego, es volver a enfocar en Él por encima de todo, es romper con la rutina y es cultivar intimidad con Dios. Es algo que se requiere voluntad de verdad. Es algo que requiere decisiones reales, comprometidas. Es cambiar nuestro estilo de vida. Es mover las prioridades que tenemos. Es hacerle un espacio a Dios desde temprano. Que nos enfoquemos en Él. No es algo automático, hermanos. Sin embargo, el proceso es maravilloso. Y cuando Dios recupera su lugar en nuestros corazones, todo lo demás se comienza a alinear y todo empieza a dar buenos resultados. ¿Por qué razón? Porque eso es lo natural que sucede cuando un corazón se conecta con Él. La palabra de Dios en Proverbios 3, 5 y 6, ya lo hemos leído muchísimas veces, hermanos. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Él te va a guiar por el camino correcto. Él te va a llevar por buenos lugares. Hermanos, volver a poner a Dios en el centro comienza rindiéndonos. Comienza volviendo a confiar. Comienza arrepintiéndonos. La palabra de Dios muy claro lo habla. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba vacilando entre Dios y Baal. El rey Acab y su esposa Jezabel habían introducido la idolatría en una de las formas más fuertes y más, vamos a decirlo de esta manera, vulgar y corriente en el pueblo de Israel. Jezabel procedía o era descendencia, de un linaje de gente idólatra, hechicera, hechiceros, gente que en el culto a sus dioses quemaban a los niños. Era algo sumamente terrible, había orgías en la adoración a los ídolos y todo eso se introdujo al pueblo de Israel. Y el profeta Elías, que fue el que encaraba a Acab y a la reina Jezabel, el profeta Elías convocó una asamblea donde le dijo a Acab, después de 3 años de no llover, que trajera a sus profetas. Y el Dios que respondiera del cielo con fuego, que quemara el holocausto, ese sería Dios. Y cuando llega Elías ante esa reunión, lo primero que Elías les dice al pueblo es lo siguiente, y está en Primero de Reyes 18:21, dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Y esto es exactamente lo que Dios a ti y a mí nos habla hoy. Necesitamos estar definidos en nuestro corazón si lo amamos a Él, si Él es nuestro Dios, o es nuestro trabajo, o es el dinero, o es cualquier otra cosa, pero Dios no está dispuesto a compartir nuestro corazón con otro Dios. Él quiere que voluntariamente se lo demos a Él. ¿Hasta cuándo vamos a estar titubeando entre Dios y eso que nos distrae?
Ahora, Dios no busca imponerse. Dios no exige esto con agresividad a nadie. Dios espera que cada uno de nosotros voluntariamente le demos el lugar que corresponde. Que con humildad en nuestro corazón nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, tú eres el Dios verdadero. Te acepto así en mi corazón y te reincorporo en el centro. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios espera. La palabra de Dios en Salmos 51, 10, 11 y 12 dice, aquí está el salmista diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Un hombre que reconocía que Dios era lo máximo para él. Así es que, hermanos, no se trata de hacer más cosas, solo se trata de volver a unir nuestro corazón en comunión con Dios. Que tú y yo hagamos lo que hagamos, pero que nuestro corazón esté unido a Él. Dios no nos pide que dejemos de trabajar. Dios no nos pide que dejemos de vivir nuestras vidas. Lo que nos pide es ser el número uno. Y mira, te menciono acciones esenciales para reposicionar a Dios en el centro de nuestro corazón. Y la primera de ellas es reconocer con humildad que lo hemos reemplazado. Reconocer con humildad. Porque no hay restauración sin el reconocimiento de nuestro error. Nuestra actitud debe cambiar, porque la soberbia espiritual bloquea ese reinicio. Y 2, debemos rendir el control diariamente. Poner a Dios en el centro no es solo un momento, es un estilo de vida de rendición constante. La tercera cosa, restaurar la intimidad con Él. ¿Sabías, hermano, que Dios no está lejos de nadie? Porque hay veces que muchos de nosotros llegamos a sentir: no, a mí Dios no me oye. No, sí te oye. Lo que pasa es que Él habla y estamos en un canal distinto y somos tú y yo los que no lo oímos a Él. Dios no está lejos de nadie. Pero solamente Dios está viendo y está esperando que nosotros lo deseemos a Él y lo busquemos con hambre genuina. Solamente buscándolo así, con humildad del corazón y con verdadera devoción, lo vamos a encontrar. Podremos hablarle y entonces le volveremos a escuchar su voz. Pero depende más de nosotros que de Él. Él ya hizo todo para que esto ya sea posible. Pero somos nosotros los que estamos muy atentos a demasiado ruido que no lo oímos a Él. Y oímos más voces equivocadas que la voz de Él. Nos interesa a veces más nuestra propia opinión que lo que Él opina. Y por último, necesitamos poner orden en nuestra agenda. Es decir, el tiempo que le damos a Dios, el espacio que nosotros le estamos destinando a Él, la atención que le dediquemos a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, eso revela quién ocupa el centro del corazón. Y si hacemos tantas cosas y al final, si hay tiempo y si hay espacio, le dedicamos a Dios ese tiempo, entonces Él no es el centro. Él no lo es. Necesitamos hacer cambios. Algo que yo te sugiero, porque es real esto. Hay mucha evidencia de que esto es verdadero. Lo primero que nosotros necesitamos buscar hacer en la mañana temprano al levantarnos, o incluso si sacrificamos una media hora más de sueño y nos levantamos media hora antes con un propósito. Y ese propósito es alejarnos de todo y venir a hablar con Él. Eso es darle a Él el primer lugar en nuestro día.
Eso significa mucho. Y esa actitud determina el resto del día, hermano. Eso es reubicar nuestra agenda. Eso es posicionarlo a Él. Y en ese pequeño momento, háblale a Dios todo lo que tienes planeado para el día. Preséntale a Él todas las cosas. Confíaselos. Y entonces va a empezar a suceder algo en tu vida, en ese día, porque le diste a Dios lo primero. Hermanos, cuando nosotros volvemos a tener a Dios en el centro de nuestro corazón, nuestra alma lo siente. La culpa se va, vuelve la paz, aparece dirección, de repente empezamos a tener rumbo, algo que no teníamos, porque todo se empieza a ordenar. Y no solo cambia nuestro interior, también se activa aquellas cosas que estaban detenidas, cosas que estábamos esperando y que de repente se destraban y suceden. ¿Por qué razón? Porque Dios empieza a ordenar todo. Se empieza a desatar todo lo que el enemigo había estado estorbando. Lo que estaba sin fruto empieza a dar fruto. Hermanos, la conexión con Dios no solo restaura nuestra comunión con Él, sino que abre las puertas hacia lo extraordinario. Punto número 3. Conectados con Dios, conectados a lo extraordinario. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no diseñó que nuestras vidas fueran aburridas, fueran monótonas y fueran vacías? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Todos sabemos que lo ordinario corresponde, es el resultado de vivir en esta vida natural y estando desconectados de Dios. Todo lo que pasa en esa clase de vida es ordinario. ¿Qué es lo ordinario que va a suceder en un alcohólico? ¿Mande? ¿De qué? De cirrosis. Probablemente de cirrosis. Es lo ordinario. O a lo mejor en una riña, ahí va a quedar. Es muy interesante. Si tú leyeras, no recuerdo si es capítulo 19 de Proverbios, pero habla de algo muy interesante y dice, ¿para quiénes son los ojos amoratados? ¿Para quién es despertar en su propio vómito? ¿Para quién es el que lo atropellen? ¿Para quién es el que lo golpeen? ¿Para quiénes son las riñas? ¿Para quién es? Para el que pierde su control por causa de la bebida. Es bien claro lo que dice. Esa es la vida ordinaria. Eso es lo que normalmente sucede para los que viven así. Y si no es el capítulo 19, se los traigo luego. Que es bien interesante leer, son como 6 versículos donde describe cómo vive aquel que es alcohólico. ¿Cómo vive una persona que le encanta el juego y va a apostar a los casinos? ¿Cómo vive? Pierde todo, ¿verdad? ¿Cómo vive aquel que es broncudo? Curioso. ¿Cómo vive aquel que le gustan los pleitos? ¿Cuál es la vida normal? Lo que le sucede a una persona que vive así. Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, alguien así está desconectado de Dios y está viviendo ordinariamente. Ese resultado de vida va a tener. Eso ya lo sabemos. Pero cuando Dios está en el centro, hermanos, no solo hay paz interior, sino que la guianza del Espíritu Santo empieza a manifestarse. Cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, no solo hay paz interior, también se activa lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Entonces,
si nosotros nos conectamos a lo sobrenatural, ¿qué es el resultado natural que va a pasar? Lo sobrenatural se va a volver natural. ¿Están conmigo, hermanos? Es bien importante que comprendamos esto. Es bien importante que lo entendamos. Se abre una dimensión donde el favor de Dios, donde la sabiduría, donde la provisión y la guianza del Espíritu Santo se manifiestan en la vida de esa persona. Y ¿sabes una cosa? No es magia, es relación. No es religión, es conexión con Él. Todos acaban de decir, desean una vida de milagros, de cosas sobrenaturales, respuestas y puertas abiertas en sus vidas. Pero eso no es posible si estamos desconectados de aquel que las origina. Y cuando estamos desconectados de Dios, por eso vivimos estancados, frustrados y espiritualmente apagados. Eso no es vida, hermanos. No fuimos diseñados para vivir así. Pero si tú y yo volvemos a posicionar a Dios en el trono de nuestro corazón, Él se encarga de abrir puertas. Él se encarga de hacer fluir aquello que ha estado detenido. Y Él se encarga de convertir lo común en algo extraordinario. Porque ese es Dios. La palabra de Dios en Jeremías 33:3. Yo me sé este versículo desde que era niño, hermanos. Y lo repetía sin conciencia. Pero es tan importante para esto que estamos diciendo, hermanos. Dice Jeremías 33:3. Dice, llámame. La versión Reina Valera dice, clama a mí. Y tratar de investigar el significado de la palabra clamar no es simplemente llamar, es gritar con desesperación. Es exclamar de una manera desesperada, Señor, ¿dónde estás? Eso es clamar a Dios. Y habitualmente llegamos a ese punto nosotros cuando estamos tocando fondo. Allí nuestra oración, nuestro diálogo no es, Señor, ayúdame. No, ahí echamos un grito. Yo lo he hecho. Yo he llegado a momentos así de crisis y me he retirado de todo. Y dejo caer mis lágrimas y grito. Y le grito a Dios de una manera, pero hasta me quiebra la voz, se me rompen las cuerdas vocales, siento que me las desgarro del grito de la desesperación. Dice la Escritura, clama a mí, llámame y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Y sabes una cosa, hermano, Dios no solo responde, nuestra vida empieza a dar resultados y comenzamos a dar fruto por una sola razón. Porque nos conectamos con Él. La Escritura lo dice en San Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, hermanos, Dios no solo responde, sino que nuestra vida se ordena y empieza a dar resultados. Porque sin conexión con Él, hermanos, no se puede dar fruto. No puede haber buenos resultados. Pero conectados a Él tenemos vida, tenemos gozo, tenemos propósito. Y mira lo que dice Salmos 16:11. Dice, me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, es una vida súper padre. Así es que, hermano, con todo esto que hemos estado analizando, quiero que te lleves 3 verdades clave para recordar. Una, Dios no solo quiere habitar, quiere fluir a través de nosotros. Cuando Dios ocupa el centro de nuestro corazón, no solo transforma nuestro interior, también bendice nuestro entorno, bendice nuestras decisiones, bendice nuestras relaciones,
bendice nuestro camino. Otra verdad, tener a Dios en el centro es vivir bajo un cielo abierto. Cuando tú y yo caminamos cerca de Dios, vivimos en sincronía con lo eterno. Estamos conectados con lo eterno porque nuestro Dios es un Dios eterno. Y entonces entendemos cuándo avanzar, entendemos cuándo esperar, entendemos cuándo hablar y entendemos cuándo callar. Y dejamos de andar en las tinieblas, ¿sabes? Y por último, lo extraordinario de Dios no siempre es espectacular, pero siempre es transformador. Ha habido gente que se acerca conmigo y me dice, Eleazar, te quiero compartir un milagro. Y me platican el milagro y pues estaban esperando una respuesta y su hijo volvió y le habló con ella y le dijo algo y ese es mi milagro. Y para mí no es milagro, pues es algo sin chiste, pero para esa persona sí es un milagro. Entonces, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida en respuesta a nuestras oraciones que no necesariamente deben ser cosas espectaculares, pero sí son transformadoras de vida. Para nosotros, quien la vive en lo personal. Así es que, hermanos, una rama separada del árbol no puede vivir, se seca. Pero si está unida al tronco, la vida de la rama no depende de la rama, depende del tronco. Porque es el tronco el que le da la vida a la rama. El tronco la nutre y el tronco es el que provoca que la rama dé fruto. Así es con el creyente conectado a Dios. No necesita aparentar nada. No necesita esforzarse. Manifiesta la vida de aquel con el que está conectado. Porque está siendo nutrido desde lo profundo. Así es que te hago una pregunta. ¿Estás cansado de vivir en lo mismo? ¿Estás cansado de que tu vida no está dando fruto? ¿De sentirte estancado espiritualmente, de caminar sin dirección y no dar fruto? Si estás cansado de ello, hermano, me da gusto que estés cansado. Yo estoy cansado de que mi vida no dé fruto. Yo estoy cansado de que no haya el resultado que quiero. Y cuando analizo esto, no puedo menos que humillar mi corazón y decir, Padre, te estoy haciendo a un lado de mi vida. Hermano, el problema no son las circunstancias, no es el entorno de nuestra vida. El problema es nuestra desconexión de Dios. Pero hoy tú y yo podemos reconectarnos con Él, hermanos. Y poner a Dios de vuelta en el trono de nuestro corazón. Y volver a escuchar su voz, volver a tener rumbo, volver a experimentar lo extraordinario de su presencia. Porque cuando Dios es el centro, hermanos, el gozo vuelve. Puertas se abren y lo sobrenatural se activa. Vivir con Dios en el centro, hermanos, no solo es lo correcto, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te invito a que estés de pie. Vamos a concluir. Eleazar, he pensado por mucho tiempo que quiero volver a conectarme con Dios, pero me da pena, me da vergüenza, me da miedo acercarme a Dios. No tengo confianza. Eso es lo que muchos de nosotros sentimos y por eso no nos acercamos. Sentimos como que si lo hacemos Dios nos va a castigar porque tenemos una creencia errónea establecida en nuestro corazón. Nos dijeron muchas veces, si te portas mal Dios te va a castigar. Y creemos más eso que la verdad de Dios. Él dice, acérquense al trono de mi gracia con confianza.
Si alguno ha cometido pecado, confiéselo, y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Él dice. Pero creemos más. Si desobedecí y me porté mal, Dios me va a castigar. Porque tenemos establecido esas creencias erróneas en nuestro interior. Y ellas nos impiden acercarnos. Dios está buscando un corazón rendido. Dios no quiere solamente tener un lugar en nuestra agenda, ni que le dediquemos un momento en la semana. Él quiere ocupar el trono de nuestro corazón y quiere reinar nuestros días. Así es que, mi hermano, no tengas temor a acercarte. Dios nos llama a volver, pero no para castigarnos. Dios nos llama para restaurarnos. Quizá lo desplazamos por distraídos. Quizá guardamos algún resentimiento contra Dios. Quizá nuestra rutina nos ocupó tanto que cuando menos pensamos ya Dios ya no estaba allí. Lo que haya sucedido, hermanos, necesitamos volver a Dios. Él no nos va a castigar. Él quiere restaurar nuestras vidas. Hoy es el día para que decidamos entregarle de nuevo el centro de nuestro corazón. Pero solamente es por elección voluntaria. Es hacerlo con espontaneidad. No obligado por nada. Es porque lo quieres. Es porque lo anhelas. Es porque lo deseas. Si esta palabra te ha traído entendimiento, te ha traído conocimiento y en obediencia a Dios por lo que acabas de oír, voluntariamente rindes tu corazón, pides perdón a Dios, eres bendecido, eres bendecida. La palabra de Dios en Joel 2:12 y 13 dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Las apariencias, las cosas externas no tienen valor. Es el corazón desgarrado. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Dios está deseoso de no traer juicio sobre nuestra vida. Y estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en el que hay misericordia para todos. Hay misericordia, por eso dice, mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo. Así es que, hermano, yo te invito, no te vayas igual. Hoy puedes reconectarte con Dios y volver a tener una vida de fe vibrante, una vida llena de gozo, de su presencia en tu vida. Pero haz cambios, decide modificar tu rutina, decide darle un lugar a Él en tu agenda, que no sea nada más conocimiento, que no sea información que te llegue a tu mente. Llévala a tu corazón y da pasos prácticos, decididos al respecto. Dale a Dios un tiempo en tu vida. Y en la medida que lo hagas, se convierte en un estilo de vida. Dios estará ordenando muchas áreas que ni en cuenta las tienes. Dios estará ordenando tu vida. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios, oremos a Él y pidamos con lo que Dios te ha hecho entender, abre tu corazón, rinde tu corazón a Él. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Es retadora, Señor, nos impulsa a la acción, nos impulsa, Dios mío, a quitar, a limpiar nuestro corazón y quitar todo aquello que ha ocupado el lugar que te pertenece a ti. En el nombre de Jesús, Dios mío, ven a nuestro corazón, reina en él, Señor, porque tuyo es. Si por descuido, Señor, nos hemos enfrascado en la rutina diaria
Las preocupaciones y todas las cosas que hacemos todos los días nos han desviado de ti, Señor. Te pedimos perdón. Perdona nuestro descuido, Señor. Perdónanos que hemos dejado ir el corazón por cosas que pertenecen a este mundo, como la riqueza, como los placeres, como los bienes, el bienestar, la recreación, cuántas cosas, Dios mío. A veces hasta el coche, Dios mío, que tengo me ha robado el corazón, el centro del corazón, y te he desplazado a ti por el coche, Señor, por un viaje de placer a la playa con la familia. Cualquier cosa, Señor, viene a ocupar toda mi devoción, todas mis fuerzas. Perdónanos, Señor, por hacer eso. Nada debe de ocupar el lugar en mi corazón que solo te pertenece a ti. Como decía el salmista, devuélveme el gozo de la salvación y dame un corazón dispuesto a obedecerte en todo momento, un corazón noble me sustente. Te lo pedimos como iglesia, Señor, en lo particular, en lo personal, cada uno de los que aquí estamos, Padre. No queremos que tú seas el segundo ni el tercero o el último en nuestra agenda, Señor. Queremos que seas el primero, que seas lo más valioso, lo más importante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres un Dios que nos amas, nos esperas para restaurarnos, no para castigarnos. Deseas mostrarnos ese amor incondicional, ese amor que lo puede cubrir todo. Como dice tu palabra, el amor cubrirá multitud de pecados, cosas que a veces no alcanzamos a entender, pero son reales. Tu amor, Dios mío, no hay nada que lo iguale. Aquí estamos para ti, Señor. Ven a nuestro corazón. Ocúpalo tú, llénalo tú, en el nombre de Jesús. Tú puedes continuar en tu casa orando esta oración. Persiste, derribando los ídolos que has colocado allí. No permitas que sigan de pie ahí en tu corazón, hermano. Pídele sabiduría al Espíritu, pídele su dirección para que te abra los ojos y puedas verlos. Puedas darte cuenta que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Amén.